Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto estar en una emisión más de Valle de Lágrimas. Y hoy es una emisión muy especial, muy especial. Ya llegué. Porque nos acompaña el día de hoy. Porque ya llegó Carlos Alasraqui. Porque ya llegó por eso Carlos es muy especial. Alasraqui, por eso es muy especial. Porque ya llegó Carlos Alasraqui, pero no, es una emisión muy especial porque, bueno, en medio de una agenda realmente saturada, llena de entrevistas, de compromisos, pues logramos conseguir esta entrevista para Atypical TV con el doctor Eduardo Matos Moctezuma, un gran científico mexicano, un académico pues de talla internacional, muchos años, más de 50 años yo creo, trabajando por el pasado de México, porque conozcamos y entendamos verdaderamente el pasado pues de el ahora nuestro país. Y para nosotros, Eduardo, de verdad que es un privilegio que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Querida Tere, es un placer estar con ustedes y recuerdo los viejos tiempos cuando tú dirigías aquel programa en el que yo participaba con algunas cápsulas. No, hombre, y que eran una delicia y que en aquel entonces, pues nada menos y nada más que Nicolás Alvarado, que también nos acompaña el día de hoy, pues trabajaba en esa estación de radio, pues que fue una... Que fue un caso de explotación infantil que hay que denunciar. Exactamente. Sí, un caso de explotación infantil, pero además un momento maravilloso para la cultura y para la ciencia en México, teniendo el privilegio de poder escuchar pues, a personas como el doctor Eduardo Matos Moctezuma. Nicolás Alvarado, ¿cómo estás? Muy honrado de estar aquí, muy honrado de felicitar a mi querido y admirado Eduardo Matos Moctezuma por el bien merecidísimo Premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales, que acaba de anunciar que no de recibir, porque eso será hasta octubre, si no me equivoco. Tienes razón, es en octubre 28. El 28 de octubre. Bueno, y Nicolás Alvarado actualmente es asesor de la presidencia de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Me dio taquicardia. Es asesor de la presidencia, puntos suspensivos, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. No, nada suspensivos, por favor. Que el año pasado recibió también esta distinción, el premio Princesa de Asturias. Aunque hay que decir que en otra categoría, el premio Eduardo Matos Moctezuma es en Ciencias Sociales, el de la FIL fue en Comunicación y Humanidades, execuo con el Hay Festival británico, que es otra de las grandes, digamos, de los grandes encuentros de la palabra en el mundo. Bueno, pero digo, para México realmente fue también una distinción muy importante que la Feria Internacional. Perdón. Por eso ya mandaste a hacer todo el show aéreo en donde... Es Carlos. Somos nosotros. Como en Volando a Río, bajará Ginger Rogers de un avión, caerá aquí en esta mesa seguramente. Y Carlos Alasraqui, pues Hola, qué Teresita. bueno que viniste. No, gracias a por tu invitarme. Casa. No, Qué bueno que estás en tu gracias casa, me por da invitarme. mucho gusto. Estar con don Eduardo, qué privilegio de verdad, don Eduardo. ¿Sabes qué? Eres el único mexicano que realmente habla del pasado sin echarle la culpa al pasado. Así es. Oye, Eduardo, cuéntanos, por favor, cómo te enteraste de este premio, dónde estabas en tu casa, quién te avisó. Tengo entendido que ya sabías que estabas nominado, ¿no? Sí, mira, la nominación la hizo esa enorme y gran institución que es nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y también la Academia Mexicana de la Lengua. Y se adhirieron también algunos académicos que ya habían recibido con anterioridad cuando era el premio Príncipe de Asturias. Entonces, resulta que el día anterior a que se me comunicara, me hablan de Oviedo
y me dicen que estoy como finalista junto con alguien más y que me hablarían en la madrugada del día siguiente para ya comunicarme quién era el ganador, ¿no? Así ocurrió. Y entonces, por ahí de las 4:15, 4:20 de la madrugada, recibo la llamada y me dicen que yo soy el elegido por el jurado que componían 14 personalidades. Entonces ya te imaginarás el gusto enorme que me dio y desde luego pues es un privilegio haber recibido este galardón. Y vas ahora el 28 de octubre a recibirlo a Oviedo, ¿verdad? Ahí es la ceremonia. Sí, es la capital del Principado de Asturias. Entonces, ahí es donde se entrega a los ganadores. Como decía bien Nicolás, pues son varias ramas a las que se premian, ¿no? Ya están elegidos los ganadores en arte, creo que en humanidades y comunicaciones y en ciencias sociales. Y pues faltan algunas otras todavía. Oye, Nicolás, ¿y cómo fue cuando la FIL de Guadalajara, pues, que yo creo que es pues quizá la segunda feria más importante del mundo, se enteró también pues de este premio? ¿Qué pasó? O la más, pero ahora lo Dicen discutimos. que es la una, ¿no? Pues es que depende. Yo no lo invento, pero dicen que sí es la uno. Es que depende cuál sea el rasero. En términos de feria de negocios, en términos de feria en donde se compren y se vendan más derechos editoriales, más traducciones, más derechos fílmicos de novelas, etcétera, la feria más importante del mundo en términos literarios es Frankfurt. Ah, ok. Pero en términos de salón literario, y cuando digo salón literario lo digo en el sentido más amplio posible, es decir, de espacio de discusión político, humanístico, literario, sociológico, en todos los sentidos, gastronómico incluso, porque tiene su sección gastronómica, la feria, digamos, que alberga más eventos con más personalidades es FIL Guadalajara, porque en Frankfurt hay una parte muy chiquitita abierta al público, con muy poquitas mesas, con muy poquitos eventos, porque es sobre todo una feria de profesionales. FIL Guadalajara es sobre todo una feria abierta al público con un espacio muy importante de profesionales, donde se intercambian muchos derechos, sobre todo de habla hispana, pero es sobre todo una feria que trabaja de cara al público. Entonces, en ese sentido, pues sí sería la más importante del mundo. ¿Cómo nos enteramos? Pues yo me enteré ya más tardecito, yo me debería enterado como a las 8 o 9 de la mañana. Seguramente el presidente de la FIL, Raúl Padilla, debe haber recibido pues una llamada muy parecida a la de Eduardo, pero sí, ya sabíamos que estábamos nominados también. Oye, Eduardo, ¿y tú recibiste también un premio de la Feria Internacional del Libro? Digo, ¿qué distinción no has recibido? Pero la FIL te premió también por toda tu trayectoria. ¿No nos cuentas? Sí, cómo no. Eso fue, bueno, si mal no recuerdo, hace un par de años, algo así, en que se me otorgó pues un reconocimiento en el cual estuvieron sobre todo personajes de nuestro mundo indígena, ¿no? Mardonio Carballo y otros que precisamente me otorgaron ese reconocimiento, el cual pues para mí también fue muy, muy honroso. ¿Sí? Y seguro ahorita pues ya la Secretaría de Cultura, Presidencia, pues seguramente ya te hablaron para felicitarte, habrá un homenaje aquí en México, pues por toda tu trayectoria, Eduardo. Bueno, recibí. Eres muy sarcástica, querida. Sí, es. Sí, soy mala, Sí. soy mala, Eduardo. Por eso la dejé. No, recibí primero una llamada ese mismo día del director del INA, institución a la que pertenezco, imagínate, hace 62 años. Y además Diego que Prieto. dirigiste, tú fuiste director del INA.
No, fui director del Museo Nacional de Antropología, sí, pero tienes razón. director del INA me lo ofrecieron en 2 ocasiones y lo decliné. Entonces, también recibí una carta de la secretaria de Cultura, de Alejandra Frausto, ¿no? Y pues hasta ahí, sí. Pues sí. Eduardo, Bueno, recibió más el doctor Matos que la FIL cuando fue príncipe de Asturias. ¿eh? ¿ustedes no los felicitaron Hubo una comunicación por parte de la secretaria, por escrito? por escrito, no más. Pero nunca una llamada telefónica. No, del luego ya por presidente. alusiones hubo ahí algunos comentarios en la mañanera, pero pues no eran precisamente de felicitación. No, Nico, no. No. No, pues hubo una muy mala recepción por parte de la Presidencia de la República cuando la FIL recibió el premio Princesa ¿Por de qué? Asturias, pues porque estaba justamente el presidente en esta polémica que ha buscado construir con el gobierno español. Entonces, bueno, pues dijo que no le sorprendía que a una institución que había albergado a los intelectuales conservadores Ay, que qué critican hueva, al no es régimen, cierto. la premiara No es cierto. la Fundación Princesa de Asturias. Sí, así es. Oye, Eduardo, alguien ha dicho que eres un hombre que tienes muchas razones para no ser felicitado por el presidente. Una, que te niegas a modificar la historia. ¿Es posible eso, Eduardo? Bueno, sí, yo me manifesté a los medios, a la prensa, televisión, en fin, en el sentido de que no estaba de acuerdo que se manipulara la historia. Y me refería yo concretamente cuando se planteó aquello de los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, lo cual implicaba que había sido en el año 1321. Independientemente de que aparece sobre todo la fecha de 1325 y algunas otras, y que puede ser un tema discutible, lo que se buscaba, evidentemente, era, digamos, que hubiera una coincidencia entre 1321, 1521, la conquista, 1821, la independencia, y 2021, ¿no? Entonces, La cuarta transformación. Exactamente. Entonces, yo me manifesté en contra porque creo que era una manipulación, además, basada en documentos poco creíbles, en una información que se manejaba que, pues, que no se apegaba a la realidad, ¿no? A ver, perdón, ahora sí, Teresa y tú ya me pusieron un poco así, con una interrogación. Explícanos ¿alguien quiso cambiar las fechas porque quiso cambiar las fechas? Que las fechas son las fechas, Eduardo. Y tú dijiste Así no. es. No. ¿Qué Así es, quisieron Carlos. cambiar? Están locos, están pedos. Bueno, eso, ajustar el año de 1321, que no aparece mencionado en ninguna fuente histórica, ¿verdad? Para que coincidiera con esos otros efemérides, ¿verdad? Y finalmente con 2021, en ese año tan significativo por ser donde se cumplían los 500 años de la conquista de Tenochtitlan y Tlatelolco. ¿Según quién, Eduardo? Bueno, sobre todo el gobierno de la Ciudad de México manifestó eso, se manifestó en los más altos niveles gubernamentales y se llevó a cabo una ceremonia en el Templo Mayor, a la cual no acudimos ninguno de los arqueólogos, de los investigadores que pertenecemos a al museo del Es cuando del Templo hicieron la pinche torre esa en el Zócalo de Quinta.
Bueno, esa la hicieron un poco después, ¿no? En ¿La donde maqueta? Sí. exactamente una maqueta monumental con muchos colores, con muchos elementos, a lo cual yo también me manifesté y declaré que en vez de invitar a las personas a que visitaran el Templo Mayor, que estaba allí cerca a 200 metros, ¿verdad? Se hiciera esto con el gasto correspondiente y declaré que, bueno, que para recuperar un poco de esos fondos aplicados a esa maqueta multicolor, pues que se la vendieran a Nevada, ¿cómo se llama? Ahí donde han reproducido la Torre Eiffel A y Las todo eso, Vegas, a Las A Las Vegas. Vegas. a Las Vegas, ¿no? Entonces que la Gran vendieran ahí idea. traería algunos fondos de ingreso, ¿no? Y Claro, recuperar. gran idea. Pero fondos que hubieran sido muy necesarios, porque hay otra cosa que habría que acotar, que es que en aquel momento, bueno, pues estaba muy retrasados los trabajos de reparación de infraestructura del Museo del Templo Mayor, porque con los temblores, si no me equivoco, querido Eduardo, una techumbre importante se dañó y tenía que ser sustituida. Pero más pronto hubo fondos para hacer la maqueta esta colorida del Zócalo, por cierto, en un nuevo pico de la pandemia, en que no era la mejor de las ideas andar yendo a pasearse al Zócalo masivamente, que para terminar con la inversión en infraestructura que le urgía a la preservación del patrimonio que representa el Museo del Templo Mayor. Y sí, Perdón, no. Entonces, este pendejo Marx, no sé qué, que está haciendo los libros. Marx va a cam- Arriaga, ese pero no, idiota va a Pedro- cambiar las fechas. Pedro Salmerón también. También El es que otro ta- idiota. Es otro que querían que fuera embajador de México en Panamá. Pero Pero espérame, Marx Arriaga es de otros espérame. rumbos. Ese Marx que está escribiendo el libro de texto de los Sí, niños, Ajá. ¿va a cambiar las fechas también? Pues ya las cambiaron. ¿Ahí es oficial? Pues ya hubo el evento, ¿no, Eduardo? No lo sé, pero Sí. No, el evento al que no fuiste, pues ya fue. No, pero eso era una iniciativa del gobierno de la Ciudad de México, no del gobierno federal. Digo, respaldada por el gobierno federal, pero eran otros Y actores. si hubiéramos ido a Las Vegas a jugar 21, nos hubiéramos hinchado de lana. Pues mejor si hubiéramos llevado la maqueta, que decía el doctor Matos. Para que lo hagan hotel. Sí, pero mira, Eduardo, yo creo que también tienes, una broma tienes eso, otro problema. Nico, No es una solamente el broma. problema de que no quieres cambiar la historia, sino el problema de que estás en contra de la austeridad. Esto que decía Nicolás del toldo del Templo Mayor, pues me parece que es algo muy lamentable. A mí me consta por la edad que tengo, y seguramente a Carlos también, a Nicolás menos, el trabajo extraordinario que tú hiciste durante muchos años en el Templo Mayor. No, y también me consta, sé que te estás quitando la edad quitándomela a mí, pero también me consta. Bueno, pues yo creo que a todos nos consta, es un trabajo, pues digo, pasarás a la historia pues como el fundador, que lo eres, y el creador y el que consolidas el Museo del Templo Mayor y todas las investigaciones. No, pues el sitio que se han arqueológico, hecho ahí, incluso el sitio antes. arqueológico. Pero no hay recursos para eso, Eduardo. Y tú te niegas también a la austeridad, a que no cambien los toldos, a que no haya mantenimiento, a que no haya pues un presupuesto para seguir investigando. ¿Qué pasa ahí? Perdón, nada más antes que contestes, Eduardo. Black Richard Mill nos escribe, ya cambiaron las fechas y entonces ¿cuándo nací? Pues sí, yo también. Entonces, ¿puedo cambiarme de octubre a febrero? Pues, yo de años. Día de los novios o Exacto. algo así puedo. Qué poca madre. Perdón, Eduardo. bueno, yo Qué horror. también hice ver, y no solamente yo, varias personas, nuestra inconformidad en el sentido de que se restringieran fondos para la ciencia y la cultura. Lo manifesté en diversas ocasiones
Y creo que eso es un grave error, porque los países también, entre otras cosas, son grandes por su cultura y por su ciencia. Entonces he dicho, inclusive ahora que recibo esta distinción del Princesa de Asturias, he manifestado que es necesario que se apoye decididamente esos dos campos, ¿no? Y no restringir fondos, y que eso, pues, creo que es un grave error, ¿no? Ahora, Nicolás, ¿qué pasa con el mundo de la investigación, de la ciencia y sobre todo te pregunto a ti de la cultura, que es el área donde tú tienes muchos años trabajando? Hay inversión, hay recursos, hay, digamos, la posibilidad de que México continúe siendo, pues, uno de los países con una mayor oferta cultural de América. Bueno, voy a empezar por el final de la pregunta. La posibilidad de que México siga siendo una potencia cultural creo que no está en sus gobiernos, afortunadamente, sino creo que está en sus investigadores y en sus creadores. Creo que instituciones como la UNAM, como la Universidad de Guadalajara, como tantas universidades públicas y privadas, como tantos colectivos, compañías de teatro, productoras de cine, editorial, hacen que México siga siendo una potencia cultural. Sí. Ahora, ¿es fácil? No. Ahí sí las condiciones han cambiado de manera muy importante. Bueno, antes había, bueno, primero habría que hablar de un modelo de política cultural. Hay como dos grandes modelos de política cultural en el mundo, o tres si quieren. El modelo francés, en donde el Estado financia la cultura. El modelo estadounidense, en donde la cultura se financia de la iniciativa privada, de fundaciones, patronatos. Si quieren, hay un modelo híbrido, que es el británico. México históricamente había estado adscrito al modelo francés, así como Chile está adscrito al modelo estadounidense, México estaba adscrito al modelo francés, lo cual tiene sus ventajas, sus desventajas, en fin, pero es ese. Uno podría comprender que a lo mejor alguien, por cierto, sería un neoliberal, o sea, uno hubiera podido imaginar que un presidente de derecha hubiera dicho, ok, que el Estado ya no financie la cultura, pero entonces habría que generar una política fiscal y una serie de incentivos y mecanismos para que la iniciativa privada financie la cultura. No sucediendo esto, pues lo que es dejar a la cultura al garete. Entonces, ¿qué sucede? Había un programa de financiamiento a proyectos especiales por parte de la Cámara de Diputados que tenía todas las broncas de operación que ustedes quieran, aunque se habían resuelto gran parte de ellas. Ese programa desaparece porque entonces el Ejecutivo Federal dice que ese es un nido de corrupción, pero no es sustituido por nada. Es decir, el presupuesto se reduce a la cuarta parte, se deriva a la oficina de la secretaria, en la oficina de la secretaria se apuntala, digamos, un viejo programa que se llamaba Profest, y en un primer año se dice, sí, pero las instancias de la sociedad civil no pueden pedir financiamiento. O una mucha presión de la comunidad cultural para que se consiguiera ese financiamiento, pero hay reglas de operación, por ejemplo, que dicen, pero no se puede invertir en infraestructura, todo se tiene que invertir en programación. Bueno, pues si tú eres la FIL, por ejemplo, pues la FIL no gasta en llevar escritores, es decir, la FIL no les paga a los escritores. Cuando va Eduardo Matos o Tere Vale o Salman Rushdie o Jordi Rosado, quien sea, a presentar su libro, pues evidentemente va a promover su libro, Claro. no va a cobrar. ¿En qué necesita Claro. gastar la FIL? Claro. Pues necesita gastar en salones, micrófonos, traducción simultánea, boletos de avión, noches de hotel. Bueno, eso no lo ampara un proyecto como Profest. Voy a poner otro ejemplo. El FONCA. Sigue existiendo algo que medio se parece al FONCA, pero no está garantizada la continuidad de los apoyos. ¿Por qué era un fideicomiso el FONCA? Era un fideicomiso porque, ustedes lo saben bien, los primeros trimestres o cuatrimestres del año, pues se suspende todas las erogaciones por parte de la Administración Pública Federal, más allá de los sueldos y salarios. Entonces, esto, que fuera un fideicomiso, garantizaba que hubiera suficiencia para que cada mes quien pertenecía a Jóvenes Creadores o al Sistema Nacional de Creadores, o tenía un apoyo como México en Escena, pues tuviera la garantía de que le seguirían depositando. Eso pues ya no sucede. Había unas ciertas reglas de operación en donde había
un jurado de pares en donde pues la gente de teatro decidía esta persona de teatro lo merece, la gente de literatura decidía esta persona de literatura lo merece y la gente de artes visuales decía este artista lo merece. Esto, digamos, ya entró también en una indefinición en donde cada vez tienen más peso los actores del propio gobierno. Entonces diría, ¿hay financiamiento para la cultura? Sí, seguramente Eduardo coincidirá conmigo en que alguno hay para la ciencia. ¿Son claras las reglas de operación? No. ¿Son importantes los montos? No. Y esto alienta, digamos, una visión independiente de la producción cultural o de la investigación científica, tiende a centralizarlo en una visión de Estado. Estamos acercándonos cada vez más a un modelo de cultura de Estado, pero sin las bondades de un modelo de cultura de Estado en donde el Estado financia todo, porque uno dice, bueno, en la Unión Soviética, pues la cultura era una cultura de Estado, sí, pero el Estado le invertía una la nota a que hubiera compañías de baile folclórico y a que hubiera exposiciones del Hermitage circulando por el mundo. Eso no está sucediendo hoy. ¿Coincides, Eduardo, desde el punto de vista de la investigación científica? Yo sé que ha habido una reducción importante de presupuestos para el Instituto Nacional de Antropología e Historia y también para la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estas reducciones, ¿cómo están afectando pues, la investigación, la generación de investigadores, los nuevos proyectos? Bueno, coincido con lo expuesto muy bien por Nicolás. O sea, creo que eso que él ha comentado es una realidad. Ahora bien, en relación a otros sectores, como es el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Escuela Nacional, que es, por cierto, mi alma mater, pues han recibido también una merma fuerte, a grado tal que han protestado el director de la misma escuela de antropología, ¿verdad? Los maestros, investigadores, etcétera, porque, pues, sí, se ha restringido esto. Al parecer no se ha incrementado los sueldos de quienes cambian su situación y suben a un nivel superior en su escalafón académico. En fin, hay ciertas afectaciones que se pueden apreciar y que han motivado precisamente ese tipo de reclamos, ¿verdad? Para que esto se pueda llevar a cabo. Ahora, yo no sé, Carlos, yo siento que hay otro ángulo que deberíamos de revisar, que es también la relación México-España, porque a mí me parece que el premio a la FIL de Guadalajara, el premio al doctor Matos Moctezuma, pues también es un mensaje, yo lo leo así, un mensaje político de que por más que se afane el presidente y la 4T en tensar las relaciones entre México y España, hay algo que está por encima de eso. Pero el mensaje yo lo entiendo como tú, lo entiendo, es bastante fácil, o sea, vale madres lo que dice el presidente, a todos nos vale una chingada, o sea, no es relevante. Para una relación México-España es absolutamente intrascendente lo que opina el presidente. No, pero yo creo que políticamente... A ver, políticamente están cagados de risa en España, o sea, no fuman al presidente. México es mucho más profundo y mucho más grande que un presidente, es la historia la que manda. O sea, Eduardo, con él o con Peña Nieto hubieran ganado tarde o temprano el premio, o sea, no le demos importancia. O sea, por más que le quieras dar a un presidente o la esposa de un presidente, no es cierto. Le quedan 2 años y pico de vida, 2 años, 3 meses, se van. La historia de México y España es larguísima. A mí, con todo respeto, me vale madres lo que dice el presidente. No es relevante. Pero yo creo que académicamente, para mí. te entiendo perfecto, pero yo creo que políticamente
académicamente, Presupuestalmente. en la relación bilateral. No sé cómo lo veas, Nicolás. Yo creo que ahí sí hay pues un mensaje de España a México, ¿no? Bueno, yo estoy a medio camino entre Carlos Alarraqui y Tere Vale, es decir, digamos, raro. es un punto de inflexión irreversible en la relación México-España. No, por fortuna no. La relación México-España es mucho más profunda y compleja Claro, que eso. claro. Es el único canal por el que pasa la relación México-España. Hombre, se ha visto que no. Si Eduardo Matos Moctezuma o la Feria Internacional del Libro de Guadalajara son premio Princesa de Asturias, pues evidentemente no. Es más difícil que exista cooperación internacional, cooperación bilateral en ciencia y cultura. Cuando el presidente de uno de los dos países tensa la relación, sí, es más difícil encontrar presupuestos, es más difícil la operación, digamos, de organismos multilaterales o bilaterales que se ocupan del financiamiento de proyectos de investigación científica o de creación cultural, sí es más difícil, es decir, sí tensan las cosas. Y además creo que tiene un efecto, digamos, en la sociedad, más allá de lo que sucede en las élites políticas o administrativas o culturales. Porque el discurso permanente, digamos, el discurso muy propagandístico de esta administración, a lo que lleva es a equiparar lo mexicano con lo indígena y la cultura con el pasado. Esto permite, digamos, apuntalar una narrativa del agravio, una narrativa en donde metonímicamente los mexicanos contemporáneos estamos tan agraviados como lo habrían estado los aztecas en la conquista. Entonces, eso contribuye a una, digamos, discurso del resentimiento, una narrativa del resentimiento en donde es esos pinches españoles que vinieron y nos hicieron no sé qué. Pues no, nos hicieron, o al menos solo al 50%. Pues nosotros, pinches españoles, vinimos y les hicimos a nosotros, pobres aztecas, aunque es bastante menos maniquea y sencilla la historia que eso, quién sabe qué cosas. Es decir, esas dos raíces, y muchas otras, por cierto, forman parte de la cultura mexicana contemporánea. Y entonces, justamente a partir de esos ingredientes y de esos hechos históricos y de su interpretación, que se produce la cultura mexicana, que es una cultura que tiene raíces profundísimas en las culturas prehispánicas y los pueblos originarios y en la Europa española, pero también en muchas otras cosas y en muchas otras cosas que suceden hoy. Pero esa narrativa no es muy rentable en términos políticos. ¿Cómo lees el tema del agravio de los españoles a los mexicanos cuando México pues no existía? O sea, no estaba México cuando llegaron los españoles. ¿Cómo lees eso, Eduardo? Sí, mira, yo he comentado sobre el particular y he hablado de las causales que provocaron esa primera parte de la conquista de Tenochtitlan y Tlatelolco, es decir, el enemigo a vencer era el mexica, el azteca, porque era el que tenía también, a través del imperio de la Triple Alianza, tenía un control sobre diversos pueblos indígenas a los que había sometido militarmente y les había impuesto un tributo bastante severo, lo cual va a provocar, claro, que en el momento que ven la posibilidad de rebelarse en contra del imperio, lo van a hacer. Entonces, sabemos cómo miles y miles de contingentes indígenas, sobre todo tlaxcaltecas, zempoaltecas, en fin, de varias etnias, se van a unir a los españoles para llevar a cabo esa primera parte que es la conquista de Tenochtitlan. Ya después va a venir otra fase que es la de tratar de conquistar lo que va a ser toda la Nueva España. Pero sabemos que toda guerra, toda conquista, y esta no fue la excepción, trae como consecuencia muerte, desolación, miseria, imposición, etcétera. Y lo estamos viendo actualmente en Ucrania, pero en fin, son otras circunstancias. Pero regresando a esto,
quiero comentar que hay que analizar, no hay que olvidar cómo se dieron los procesos históricos y por qué se dieron. Pero también es muy importante que analicemos esa historia y relato algo. A los pocos años de la conquista, eh, perdón, de la independencia, en 1821, por el triunfo insurgente sobre las fuerzas realistas, vamos a ver que a los pocos años se entablan relaciones entre México y España, ¿no? España reconoce a la República naciente y México reconoce también a España. Entonces se va a dar un vínculo, ¿verdad?, que solamente se va a romper también al momento del franquismo, en el cual México en un momento dado va a romper relaciones con España y posteriormente las va a retomar. Entonces, ahí en ese hecho de 1836, vemos cómo hay un acuerdo, un entendimiento entre las dos naciones. Y yo también he comentado que debemos ver hacia adelante, hacia el futuro, y por eso cuando me otorgaron este galardón, comenté que México y España están unidos por lazos indisolubles, ¿no? A Claro. partir de la conquista van a ser digamos, un nuevo México con todo y lo doloroso que aquello fue, ¿no? Pero, pues, estamos ahí y yo creo que eso es lo que hay también que analizar y ver. Las características, ese proceso, cómo se dio y en qué momento estamos, ¿no? Y yo creo Pero que eso es muy importante. finalmente, pues somos una mezcla, como decía Nicolás, digo, voy a decir una cosa, en fin, de Vasconcelos, somos la raza cósmica, o sea, pues tenemos de chile, de dulce y de manteca. No entiendo por qué vivir la llegada de los españoles a estas tierras que no eran México, se vive como un agravio, Eduardo. Tú lo decías muy bien, todas las guerras dejan vencedores, vencidos, dolores, sufrimientos, en fin, pero de esta mezcla, de este sincretismo, pues salió una cosa muy interesante que somos nosotros, ¿no? ¿O no lo ves así? Súper interesante. Sí, Pues, ¿cómo? No, pero además yo no creo que a estas alturas, y a lo mejor Eduardo coincide conmigo, pues corresponde que los chilangos les pidamos perdón a los yucatecos por lo que sucedió con la cultura maya, o que los tlaxcaltecas actuales Además, vengan a claro. pedirnos perdón a nosotros. Es decir, pues creo que ahí hay raíces históricas, hay historiografía, hay discusiones que pueden resultar fascinantes, hay ponderaciones políticas y morales que se pueden hacer, pero creo que es bastante estéril el terreno de la disculpa a estas alturas del partido. Yo te voy a decir, Eduardo, el canal Atypical lleva 1 año, 3 meses. Y ahorita escuchándote, me acaba de venir una rabia y un flashback. ¿Se han fijado, querido público, la cantidad de pendejadas que hemos hablado en 1 año, 3 meses? O sea, hablamos de los españoles, hablamos del virreinato, hablamos de que le echa la culpa, a los españoles, a Peña Nieto. O sea, somos una sociedad que gracias a este pinche gobierno, en lugar de hablar de cosas del futuro, seguimos hablando del pasado. O sea, ¿a quién carajos en una sociedad normal le importa hablar de los españoles ahorita? O sea, ¿a quién carajos les importa hablar de Peña Nieto, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué daño ha hecho López Obrador que sigamos hablando de esto, no, Eduardo? De que si te felicitó el presidente, de que si no te felicitó. ¿Saben qué pasó en una entrega de premios en Oviedo? Le pidieron que eso ha sido trascendente. Le pidieron
la sociedad y el municipio de Oviedo le pidió al ingeniero Slim que por favor compre el equipo de fútbol Oviedo porque se iba a ir a segunda división, que es la tercera, y que no es justo que Oviedo se quede. Bueno, Arturo Elías lo está manejando, ya va en sexto lugar, terminó la temporada el Oviedo en sexto lugar, etcétera. Deberíamos estar hablando de eso, que qué buena onda que un mexicano salvó un equipo de fútbol y, ¿ya me entienden? No, estamos hablando de que el gobierno y la señora Beatriz inventan fechas y quieren cambiar fechas y quieren hacer una maqueta del Templo Mayor cuando el señor hizo y limpió y arregló el Templo Mayor. O sea, ¿estoy loco, Eduardo? Sí, ¿no? A Sí, ver, sí Eduardo, estoy. déjame completar un poco la Y tú eres pregunta. psicóloga, me vas a madrear. No, déjame completar la pregunta de Carlos. ¿No deberíamos de estar más bien trabajando todavía en el Templo Mayor? ¿Qué quedó pendiente ejemplo. ahí? El otro día oía en una entrevista que te hicieron que te decían, ay, Eduardo, pues a lo mejor ya irías desde el Templo Mayor hasta el periférico encontrando pues datos, información, piezas, objetos, entendiendo más, en fin. ¿Qué falta ahí, Eduardo? Bueno, fíjate que es muy importante recalcar que se ha continuado quizá un ritmo más mesurado, más lento, pero se ha podido trabajar con las investigaciones que lleva a cabo quienes actualmente dirigen este proyecto Templo Mayor, ¿no? Como el doctor Leonardo López Luján o el programa de arqueología urbana. Ese programa yo lo instauré allá por 1991 y actualmente está al frente también el arqueólogo Raúl Barrera y se ha podido ir avanzando, pero claro, sí se necesita, por ejemplo, algo que se ha venido peleando y es en el sentido de que muchos de los colegas jóvenes que están trabajando y que están preparando sus tesis y que realmente han puesto todo su empeño, pues que cuenten con una seguridad laboral, porque pues están sujetos, claro, a contratos y ahora por ahí he leído que inclusive se les va a pedir en general, ¿no? Una fianza para poder firmar el contrato y cosas de ese tipo, ¿no? Y pues sí, pienso que nunca se había llegado a esos extremos, ¿no? Nicolás. Situación idéntica a la del INBA, es decir, es el famoso capítulo 3000, es decir, todos los trabajadores, bueno, el INAH y el INBA son instituciones muy complicadas, Eduardo no me dejará mentir, muy mal diseñadas, son diseños muy vetustos, son instituciones que hubieran debido ser replanteadas al momento de crear la Secretaría de Cultura. No era fácil en términos laborales replantearlas y tampoco se hizo un gran esfuerzo porque la Secretaría de Cultura, problema de la anterior administración, no de esta, hablaré del pasado un minuto y le daré la razón al presidente. Esa secretaría estuvo mal diseñada de origen, estuvo diseñada al vapor, tardó muchísimo en tener una ley orgánica, tardó muchísimo en tener un reglamento y no resolvió el problema de base que suponen el INAH y el INBA. Ahora, son las instituciones que hay y con esas hay que trabajar. Existiendo esas instituciones, el problema es que una gran cantidad de trabajadores, tanto del INAH como del INBA, no tienen plazas. Como no tienen plazas, no tienen seguridad social, no tienen contrato colectivo de trabajo, no tienen prestaciones, no tienen seguridad laboral y No te creo. terminan siendo proveedores que tienen que pagar una fianza
como si yo como empresa de comunicación le vendiera a hacerle un libro a Lina o hacerle un documental a Lina, pues sí, pero en ese momento yo soy una empresa de comunicación que también trabaja para una tienda departamental y para una champañera y para una universidad, y en ese momento pues otros clientes me pueden financiar y es un negocio, y ahí está muy bien que yo pague una fianza, soy un proveedor externo, pero un trabajador no es un proveedor externo, Claro. no tiene por qué pagar una fianza. No. Están resolviendo como bien pueden el problema de base de diseño institucional y el problema de presupuesto. Diré ella, a lo mejor Eduardo está de acuerdo conmigo, yo tengo la mejor opinión de Diego Prieto, el director de Lina, Sí, que es cómo alguien no, que Diego, viene de la administración sin pasada duda, y sin que es duda. alguien que tiene verdadera pasión por la arqueología, la antropología y Sí, la sí, historia, sí, y es sí, un sí. gran administrador público. Coincido. Lo mismo Lucina Jiménez, la directora de Limba, es una gente muy profesional y que goza del mayor de los prestigios. No es un problema ad hominem, es un problema de una institución mal diseñada, con presupuesto insuficiente y una política, digamos, en términos de administración pública, pues que no pondera la situación de los trabajadores de ese sector. Y que es muy grave desde el punto de vista administrativo, social y en una situación especialmente difícil que está viviendo económicamente nuestro país, porque es cada vez más obstáculos para una clase media, aspiracionista, digamos, pues, que quiere seguir trabajando y que quiere seguir produciendo para México. Eduardo, no voy a revelar ningún secreto porque tú lo has dicho, tienes 80 años y eres un hombre con una capacidad y una lucidez pues como la que has tenido toda tu vida. ¿Qué sigue ahora para ti, Eduardo? ¿Has recibido distinciones en Europa? O distensiones que hacen mucha falta en estos tiempos políticos. Distinciones en Europa, en Estados Unidos, ahora este premio Princesa de Asturias, que es uno de los más importantes para el mundo académico, para la investigación científica. ¿Qué es lo que te apasiona ahorita? ¿En qué quieres seguir trabajando? Bueno, en primer lugar, agradezco tu generosidad, porque en realidad este año cumplo 82. Qué Pero bárbaro. en fin, eh, dicho lo anterior, te comentaré algo que he estado repitiendo, pero que creo que es justo y que es correcto. Estos premios en realidad se dan sí a una persona o a una institución, pero en realidad hay que ver que detrás de esa persona hubo o hay toda una cantidad de otras personas. Me refiero a que inmediatamente yo recordé en el momento que supe que se me otorgaba este galardón, recordé a mis maestros. Ellos me formaron, me enseñaron, ¿verdad? Y después también a las instituciones. Como dije, mi alma mater es la Escuela Nacional de Antropología e Historia y lamento que esté pasando por situaciones difíciles. El INA es mi institución, como dije, a la que pertenezco hace ya 6 décadas o un poco más, ¿no? Entonces, todo eso hay que reconocerlo, pero también cuando a mí me tocó a la vez formar a otros investigadores, es decir, ser maestro y demás, pues también esos alumnos tienen algo de ese premio, ¿no? Entonces, en pocas palabras, que son galardones que se irradian hacia aquellos que nos formaron, que nos permitieron llegar a lo que somos. Y tu pregunta concreta es, ¿hacia dónde voy? Muy bien, pues yo sigo escribiendo. Poco antes de entrar a tu programa, estaba escribiendo un artículo para la revista Arqueología Mexicana y estoy preparando libros y conferencias, que a mí me encanta dar conferencias. Entonces, pues eso es parte de la academia, es parte de a lo que uno está dedicado, y eso es lo que me llena como académico, como investigador, ¿verdad?
y pues me siento, claro, muy honrado de todos esos reconocimientos, etcétera, pero no olvido que eso que comenté, que fueron varios maestros que me formaron, instituciones que me permitieron desarrollarme y que, digamos, continuamos en esa brega constante y en la investigación y también protestando cuando haya que protestar. Y yo creo que eso es muy importante y que valoramos muchísimo, Eduardo. Tenemos que levantar la voz cuando suceden cosas pues que nos afectan directamente a todos los mexicanos en su educación, en su capacidad de construcción de una mejor ciudadanía. Yo, bueno, cuando me enteré que Eduardo había recibido el premio, fui la más feliz porque creo que por encima de todo, además del gran escritor, investigador, maestro, siempre es muy generoso compartiendo su premio con todas las instituciones en donde pasó, en donde aprendió, en donde enseñó, pero es un gran ser humano. Eso es lo que yo quisiera terminar diciendo, que Eduardo Matos Moctezuma no solamente es un gran científico, un gran investigador, sino que es un gran ser humano. Y Nicolás, pues tenemos que seguir en ¿Me esta... dejas hacerle una pregunta, Eduardo, que Sí. se me quema la lengua? Sí, él se porta mal, Eduardo. Eduardo, como ya no, viste. te juro que no es de política. Pero ni modo. No es de ni política. Yo vi, cuando yo era director de programación en Canal 13, que era Imevisión hace 40,000 años, yo compré un programa inglés que se llamaba El Misterio de los Mayas. Me acuerdo perfectamente que había unos diseños como de platillos voladores en las piedras. Es cierto que sí hay imágenes apuntadas, no sé si por mayas o aztecas o incas, de que sí hay imágenes de platillos voladores inscritas o no. Pues mira, Carlos, hay algunas personas un tanto esotéricas que han dicho, por ejemplo, que la lápida de Palenque está representado un astronauta, lo cual es falso. Eso ha sido ya interpretado por mayistas, por personas serias, ¿verdad? Que han ido descifrando cada parte de esa lápida de la tumba de Palenque, ¿no? Y pues no hay tal, no hay estas presencias extrañas. Y yo siempre lo he adjudicado de que el hombre siempre pone en manos de los dioses su nacimiento, el surgimiento del cosmos, de la Tierra, etcétera, ¿verdad? Exacto. Y sin embargo, pues son otras las causas. Entonces, al venir a menos los dioses, pues ahora se trata de ir a los extraterrestres, ¿no? Y eso pues también creo que no tiene bases muy sólidas, aunque ahora el gobierno norteamericano dice que los, como decía aquella canción, que los marcianos llegaron ya. Sí, sí, sí. Y no llegaron bailando cha-cha-cha, quién sabe en qué plan vengan. Nicolás, ¿qué sigue este año para la Feria del Libro de Guadalajara? Tú coordinas un seminario que se llama De Muro a Muro. Cuéntanos un poquito. Bueno, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara este año va a tener como invitada a Sharjah y la cultura árabe. No es ninguna novedad, es una cosa muy anunciada porque era nuestro invitado de honor el año en que hubo que hacerla virtual por causa de la pandemia. Ya existía el compromiso para que Perú fuera el invitado en 2021, a pesar de cambios imprevistos también políticamente en Perú. Entonces quedó Perú el año pasado y Sharjah se pospuso para este año que viene, digamos, junto con la cultura árabe toda y escritores. Qué interesante es. Absolutamente fascinante. Y no solamente escritores de Sharjah, sino escritores de todo el mundo árabe. Vendrán. En el caso de Muro a Muro, el coloquio que yo coordino en
la fila hace ya varios años y que es un coloquio dedicado a nuevos paradigmas, es decir, a entender qué viene en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales y en términos culturales. Es altamente probable, y lo digo porque es una cosa que se está moviendo todo el tiempo, o sea, si de pronto pasan cosas que van desde que Putin invada Ucrania hasta que Balenciaga decida que unos tenis destruidos son moda, y así de amplio es el abanico de intereses de muro a muro, pero muy probablemente estaremos hablando de igualdad y desigualdad este año. Creemos que es uno de los temas que están puestos en el mapa económico, político, cultural y social en el mundo en este momento. ¿Cuándo es? En la fila es siempre el último fin de semana de noviembre y la primera semana de diciembre en Expo Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco. Bueno, y en muchos otros lugares de la ciudad de Guadalajara, pero la sede principal es Expo Guadalajara. Muchas gracias, Nicolás. Eduardo Matos Moctezuma, pues Carlos Alarraqui y yo de verdad te damos las gracias. Muchas gracias. Y un abrazo y felicidades, querido Eduardo, y nos vemos en la fila este año, espero. Claro que sí, qué amables y fue un placer estar con ustedes. No, y te adelanto, estás invitado, Pati te va a hablar para invitarte a un platicando con, porque quiero platicar contigo solo. Ándale, oye, cuídate porque se porta muy mal. No, es pero- una persona que se porta mal. Me identifico Lo mucho sé, con lo sé. Eduardo. Te queremos, Eduardo. Gracias. Muchas gracias al doctor Gracias. Matos Un Moctezuma. abrazo. Gracias, Eduardo. Nicolás Alvarado, de veras, muchísimas gracias. Al contrario, que gracias a viniste ustedes por platicar con invitarme. nosotros. Gracias por pastorear a mi señora madre. No, Querido Carlos, adoro eres tu un música, héroe de la ¿sabes? resistencia. Sí soy, sí soy. Eres, y tantos Sí. años de serlo. Sí soy. Y, que Neta, y luego neta, que sí niegue soy. sus amores de juventud. Bueno, No, no oye, los ¿qué niegas. clase de Pérfidas. hijo No los niegas. tengo, Ve nomás. Pérfidas todas. En esencia, gracias a mí, tienes a Nicolás. Claro. Ay, bueno, Lo que pasa es que no te perdona que te hayas ido con Exacto, Silvia pues Pasquel. sí, eso es todo, que estaba es espectacular en aquella época, Silvia. Te la comías toda. Y a la bueno, fecha. ya vámonos. Bueno, espérate, no. Gracias por darnos chance mañana de no tener tu programa, por tenerlo hoy, porque mañana a las 11 tenemos el programa con Silvestre López Portillo desde Cannes en vivo. ¿Sabes que somos la única empresa mexicana que está transmitiendo en vivo desde Cannes? Pues sí, los recortes. La falta de iniciativa. criterio. ¿Por qué? Mi querido Eduardo, ya no te quitamos más tiempo. Te queremos mucho, te mandamos besos. Y mañana a las 11 de la mañana, en lugar de Valle de Lágrimas, estamos en vivo con Silvestre López Portillo desde Cannes, Francia. Qué padre. Y ahí estaremos viéndolo. Sí. Y el jueves, ya sabes, el programa. Sí, ya lo sé. Nicolás, gracias. Y felicidades. Tú ven a decir, pero nuestra Sí, ven a directora de decir. contenidos. Ven, pero Que nos den toda la... no seas ranchera. Pero que venga microfoneada, espera. Sí, viene, No, ya viene. viene. Ahí vengo para agradecerle a toda la gente que nos ha apoyado en el super chat y nos manda aportaciones para seguir creando más contenido. Klaus García nos da 100 pesos, nos dice felicidades por el premio Eduardo Matos, un gran programa. Gracias. Gracias. Eve nos da 100 pesos, nos dice despido médicos en Gómez Palacio Durango en Hospital General por trabajar en 2 instituciones de salud, en su mayoría médicos de especialidad. Qué horror. Que traigan cubanos. Sí. Melissa Ortiz nos da 20 pesos. Muchísimas gracias, Gracias. Melissa. Gustavo Muñoz nos da 500 pesos. Órale. Muchísimas gracias, Gustavo. Y nos comenta al doctor Mateos, le dan el premio Princesa de Asturias. Y a don Cacas le dieron un premio en Cuba por ser el siguiente sugar daddy de los países bananeros. Buena definición. Y Raúl Carmona nos da $10. Muchísimas gracias, Raúl. Y nos comenta mis respetos y admiración a los invitados del día de hoy y felicidades al programa. No, pues muchísimas No, gracias. espérate, pero- hay bastante. Ah, ya hay más. acabamos. Ahí acabamos. Muchísimas gracias a todos los que nos aportan. Pero si quieren pueden seguir donando, aunque nos sí, vayamos. sí, sí. Ustedes donen y Y donen. los esperamos a las 2 hoy con Lili Tellez, con Xochitl Gálvez y con Kenia López Rabadán en Comiendo. ¿Hoy El o lunes. mañana? Hoy No, lunes. lunes. Ok, me parece muy bien. Bueno, y yo los espero en el Rapidín. Ahí Sí. los espero.
como todos los días, a las 2 de la tarde. Ahí nos Sí, vemos. y en mi Twitter, @TereValeMX. Eso, Tere, vale. Sí, ¿y tú dónde estás? ¿En Yo aquí Instagram? estoy en casa de no, Carlos. en Instagram. Yo estoy en Instagram y Nicolás Alvarado Lector es mi handle en Instagram. Muy bien, y ahí te leeremos en el Heraldo, Nico, como todas las semanas. Ahí Gracias, andamos. Nico. Gracias. Escribió Carlos. Gracias, Carlita. A ti, Teresita. Te quiero mucho. Yo